que ya estuvimos platicando en las demás sesiones un poquito de ansiedad, ¿verdad? Platicamos de cuál es el principal conjunto de trastornos en salud mental en nuestro país, ¿se acuerdan? Sí. Ansiedad, ¿no? Es el número 1. Número 2 dijimos sustancias y número 3 depresión, exacto, afectivos. Muy bien. Entonces de ahí surge la importancia de hablar sobre ansiedad. 1 de cada 4 personas tienen ansiedad, entonces es pan nuestro de todos los días de las consultas. Mucha gente va a llegar con ansiedad. Además recuerden que la ansiedad, como la depresión, son como de las comorbilidades más frecuentes. O sea, muy seguido alguien que trae depresión tiene ansiedad, o alguien que trae algún padecimiento de algún otro tipo va a tener como comorbilidad la ansiedad. Entonces es súper importante siempre tenerlo en mente, conocerlo un poquito y obviamente pues preguntarnos, ¿no? Todos los trastornos de ansiedad. Entonces, bueno, ya dijimos que es el trastorno mental más prevalente, no solo en México, sino en el mundo. En Estados Unidos hablan de 30 millones de personas, o sea, un chorro. Como la depresión, ya que lo platicamos, más frecuente en mujeres, 2 a 1 de cada 4 individuos. La prevalencia a lo largo de la vida para mujeres un 30.5% y para hombres 19.2%, o sea, sí dijimos más en mujeres, ¿no? Casi lo doble. Y bueno, es importante que la ansiedad puede convertirse en una patología crónica y bueno, puede llevar a otras enfermedades. Ya lo platicamos, que los trastornos de ansiedad o el estrés van a generar como un costo a nuestro cuerpo que puede llevar a que te descompenses de tus cifras de la presión arterial, o a lo mejor te descompenses de tu diabetes, o te genere depresión. Es decir, tú estás ansioso todos los días, empiezas a disfuncionar, empiezas a tener problemas en tu vida, en tu casa, en el trabajo, en la escuela. Obviamente eso va a empezar a hacer que tu ánimo se vaya para abajo y puede desencadenar un trastorno depresivo. Sí, claro que sí. La prevalencia. La prevalencia son los casos que hay de la enfermedad. Incidencia son los casos nuevos y la prevalencia son el número de casos a lo largo del tiempo. Ok. Y en cuanto a los trastornos de ansiedad, ¿es algo que se cura o solamente se controla? Depende de cada paciente y depende de cada trastorno, o sea, habría que individualizarlo, ver cuál tiene. Y hay muchos pacientes que sí se puede convertir en algo crónico. Habíamos dicho, sobre todo si no hace cambios en el estilo de vida, si no sigue el tratamiento tal cual, a lo mejor si no va a psicoterapia, sí se puede convertir en algo crónico. Entonces realmente varían. O sea, los esquemas de tratamiento son parecidos a los de depresión, más o menos aprox 8 meses o 1 año de tratamiento, y pues uno está como en espera de que el paciente remita por completo el cuadro. Pero pues la verdad es que no siempre, ¿no? Depende de cada paciente. Si no hace uno ningún cambio en el estilo de vida, sigues con este trabajo, como comentaba Caro, a lo mejor un empresario que tiene toda la responsabilidad de 600 empleados, pagarles cada mes, ¿no? Más tu familia, más tu esposa, tus hijos, a lo mejor tu familia de origen, porque también estás haciéndote cargo de tus papás, pues son un chorro de presiones. Y si no hace ningún cambio en el estilo de vida, sigue sin tomarse vacaciones, sigue sin hacerse tiempo para irse a una clase a lo mejor de yoga o hacer ejercicio, pues va a sentir el trastorno de ansiedad aunque tome medicamentos, ¿no? A lo mejor va a mejorar, pero en cuanto empiece a bajarle el medicamento o lo suspenda, pues puede tener una recaída. Entonces, pues es relativo si será algo crónico o no, pero puede ser que sí, puede ser que no, depende de cada paciente. Además recuerden que la ansiedad, ya lo platicaron un poquito con Caro y también conmigo, que la ansiedad no es necesariamente mala. O sea, la meta del tratamiento no es al paciente quitarle por completo la ansiedad, que nunca se vuelva a preocupar por nada, no sería adaptativo. Le dijimos, pues estás en Tepito caminando en la noche y te vienen siguiendo, pues te tiene que entrar un poquito la ansiedad para que corras al máximo y no te asalte. Entonces, la meta no es quitar por completo la ansiedad. Entonces hablamos de algo que es ansiedad normal, todos la tenemos, nos ayuda a sobrevivir, a identificar peligros inminentes. A lo mejor en el pasado hombre primitivo, pues si ves el tigre, para correr del tigre, poder afrontar la amenaza o huir de la amenaza, ¿no? Habíamos hablado de esta respuesta de las 3 Fs, fight, flight o freeze, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad normal que todos tenemos se sale de control? ¿No? Habíamos platicado de esto del estrés, cuando ya la cantidad de situaciones adversas que tenemos excede nuestra capacidad de afrontamiento y se acumula nuestra carga alostática, pues factor de riesgo para tener un trastorno de ansiedad como tal. También creo que es importante que platiquemos como muy brevemente la diferencia entre miedo y ansiedad. ¿Ustedes cuál piensan que será la diferencia entre miedo y ansiedad? Todos hemos tenido ansiedad y todos hemos tenido miedo también.
Yo pienso que la ansiedad es cuando tú identificas lo que te está produciendo, el miedo, tú identificas lo que te está produciendo ese miedo, o sea, cuál es el peligro. Y la ansiedad es como esa amenaza pero desconocida, no identificas de dónde es lo que te genera como estar inquieto y mal. Exactamente, ¿no? El miedo es como habitualmente una amenaza conocida, suele ser por un factor externo, no sé, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a lo mejor a las alturas, le tengo miedo a que mañana voy a pasar a exponerme, pues eso podría ser como alguna situación externa, ambiental, y uno identifica, esto es exactamente a lo que le tengo miedo. Pero cuando estamos ansiosos se vuelve una sensación como más vaga, como más, le tengo miedo pero no sé a qué, siento como que algo va a pasar malo, pero no sé exactamente qué. Seguro alguna vez les ha pasado, ¿no? Ando preocupado, ando nervioso, pero no sé ni por qué. Eso sería más bien la ansiedad, como algo más inespecífico, ¿no? Y bueno, la ansiedad es una de las patologías más interesantes porque afecta absolutamente todo, ¿no? Altera todas nuestras percepciones, nuestros pensamientos o síntomas físicos, todo. Y bueno, lo dividimos en dos como aspectos grandes. Tenemos los síntomas físicos de ansiedad y los síntomas más bien cognitivos o psicológicos de la ansiedad. Síntomas físicos los platicamos en la primera sesión de estrés. Recuérdenme algunos síntomas físicos de ansiedad. Sudoración, temblor. Sudoración, temblor. Taquicardia. Sensación de falta de aire, ¿no? Exacto, como no poder meter el aire como bien, o esto de los estar como suspirando constantemente, o respiración superficial. Adormecimiento del cuerpo. También puede pasar, sobre todo de manos, ¿no? Que el paciente te dice que siente como que se le duermen, o como hormiguitas, o cosquilleos. ¿Qué otro síntoma físico de ansiedad les ha pasado o les han contado? Dificultad para concentrarse. Ese a lo mejor sería, más que el físico, es igual y tendría que ver más bien como con el pensamiento, ¿no? Podría ser, pero sí. Falta de apetito. Falta de apetito también podría ser. Entonces, exceso también. O exceso de apetito también. Entonces tenemos los síntomas físicos de ansiedad, como todas las sensaciones corporales que tenemos por la ansiedad, y tenemos como los síntomas como un poquito más como cognitivos, ¿no? Entonces, habitualmente un paciente ansioso viene como el estresor, la situación adversa, vas a pasar a exponer. Entonces empiezas a lo mejor con un poquito de taquicardia o tantitita sudoración y luego tu mente empieza a trabajar y me siento nervioso, o sea, ya me di cuenta que estoy nervioso, a ver en qué momento me va a dar una crisis de angustia, a ver si el de la primera fila no se da cuenta que ya me cayó la gota para acá, y si me cayó la gota, seguramente va a saber que estoy nervioso, y si estoy nervioso es que no sé, es que no soy bueno exponiendo, es que no soy un buen psicólogo, no soy bueno en mi trabajo, y eso genera, pues obviamente, más síntomas físicos, más taquicardia, más sudoración, más preocupación, y se vuelve como un círculo de nunca acabar, ¿no? También es importante saber que la ansiedad, entonces vimos que modifica nuestro pensamiento, ¿no? Empezamos con esa, como estar muy alerta, como hiperalerta de todas nuestras reacciones internas, como hipervigilante a cualquier pequeño síntoma que tengamos, ¿no? Porque a lo mejor en otros momentos del día igual te late tantito más el corazón si subiste las escaleras y ni te das cuenta, pero cuando estás ansioso te late una vez más y es de, ya me latió una vez más. ¿Qué tal que ahorita mismo me voy a infartar, ¿no? Entonces, esa como hipervigilancia a síntomas físicos. Modifica además el pensamiento teniendo estas ideas como catastróficas, que a veces una idea catastrófica jala a otra, ¿no? Empiezas a pensar, decíamos, se van a dar cuenta que estoy ansioso, y si estoy ansioso eso quiere decir que no me sé bien el tema, y si no me sé bien el tema eso quiere decir que no soy un buen estudiante, y si no soy un buen estudiante entonces no voy a ser un buen profesionista, y entonces nunca voy a tener dinero, y entonces voy a vivir de mis papás y la cadenita, y todo termina en voy a estar solo, triste, abandonado, nunca nadie me va a querer. A lo mejor de algo tan sencillo como me puse un poquito nervioso en una exposición. O sea, las ideas se vuelven muy catastróficas y les digo, van como cadenitas, se jala una a otra. Y además casi siempre los pensamientos pues muy enfocados, como decía Caron, estas distorsiones cognitivas, como ideas muy catastróficas, muy negativas, a lo mejor muy absolutistas o generalizaciones. Todos los tipos de distorsiones cognitivas que les puedan ocurrir, sobre todo asociadas a la ansiedad. Además de modificar nuestros pensamientos, modifica también nuestra percepción. No sé si les ha pasado que están bien nerviosos y un minuto de ansiedad puede sentirse como 2 horas, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con crisis de ansiedad le preguntas, ¿cuánto tiempo duró tu crisis? Te dicen, no tengo ni idea, yo creo que como 2 horas o 3, y realmente
de forma objetiva le duró 15 minutos o 10, pero se siente como una eternidad cuando uno se siente nervioso o ansioso. Además modifica el estar con todos estos pensamientos catastróficos y todas estas sensaciones y el sentirte nervioso, asustado, va a generar obviamente que uno no pueda concentrarse, no puedas poner atención, tienes la mente y la atención totalmente en otra cosa, ¿no? Además de que platicamos la sesión pasada de que el estrés hace cambios en nuestro cerebro y más riesgo de que tengamos dificultades para concentrarnos, dificultades para poner atención. Entonces la ansiedad nos juega trucos sucios porque modifica absolutamente todo. ¿También puede suceder que los sentidos se agudizan? Sí, sí podría ser. O sea, como no, algunos como tal que se agudicen, pero que los haces como mucho más conscientes, sí podría ser. No sé si les ha pasado, tienes náuseas y justo cuando tienes náuseas percibes mejor los olores y te das cuenta que el de la mesa de allá está comiendo eso que no te gusta. Entonces sí podría ser que cuando estás más ansioso notes como mucho más todas las experiencias, decíamos, internas o a veces incluso externas. Podría ser. Síntomas de ansiedad, ya me los dijeron, sentirse con, podría ser visión borrosa, desorientado, mareos. Esos nos llegan muy frecuentemente a la consulta, pacientes con mareo que ya fueron con el otorrino, con el neurólogo, con el cardiólogo, con todo el mundo y ya le dijeron que no tiene nada, entonces ya nos lo mandan a nosotros. 7 años después, decíamos, ya que se hizo 10.000 estudios. Puede provocar también visión borrosa, dificultad para tragar, sensación de que te late muy rápido el corazón, temblor, sudoración, sensación como de piernas, como debilidad en las piernas podría provocar, o temblores en las piernas, o decíamos adormecimiento, sentirte como muy inquieto, que no estás a gusto ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en el camión, ni en ningún lado. Náuseas, disminución del apetito, sensación de que te falte el aire, o respirar muy rápido, o respiración superficial, sensación de que te aprieta en el pecho, problemas de sueño, pensamientos muy rápidos, lo que decíamos, ¿no? Como enfocados en cosas negativas, cosas catastróficas, ideas falsas. Bueno, ahí los tenemos todos. Y esto se parece como un poquito a lo que platicamos en la depresión, que sabemos que no todo el mundo con la misma situación se va a sentir ansioso, ¿no? O no todo el mundo, incluso viviendo las mismas circunstancias, va a tener un trastorno de ansiedad. Entonces influyen otros factores, que los platicamos la vez pasada. Influye un poco la neurobiología, cómo se comunican nuestras neuronas, cómo está nuestro cerebro. Influye la herencia, antecedentes heredofamiliares de trastornos de ansiedad o de algún trastorno psiquiátrico. Habíamos hablado también sobre esto de la epigenética, entonces cómo se modifican nuestras neuronas con los eventos ambientales, cómo se modifican los genes con los eventos ambientales y eso va a modificar nuestra neurobiología. Nuestra personalidad, las situaciones del ambiente, el sistema nervioso autónomo que lo platicamos en la primera sesión y todo lo relacionado con el sistema endocrino que también lo platicamos un poquito en el estrés. Entonces vamos a darle un muy breve repaso. Pero es para que nos demos cuenta de que la ansiedad es un trastorno multifactorial, igual que la depresión, bastante complejo. En cuanto a la herencia, ya dijimos que no, porque tu mamá sea ansiosa, tú vas a ser ansioso, pero definitivamente influye, ¿no? Se ha visto que más o menos el 50% de los pacientes que tienen ansiedad va a tener al menos algún familiar con algún trastorno de ansiedad. Y se ha visto que hay alguna alteración en uno de los genes transportadores de serotonina, una variante diferente. Pero como con la depresión no es únicamente un gen asociado a la ansiedad, son múltiples genes, entonces se vuelve medio complicado estudiarlo. En cuanto al sistema nervioso autónomo, ya lo platicamos, ¿se acuerdan cómo era esto del sistema nervioso autónomo? Lo de adrenalina, noradrenalina, alguien que nos dé un tip, que platicamos un poquito en el estrés. Es un circuito que se llama eje hipófisis adrenal. Sí. Que inicia en la hipófisis precisamente, da una señal a las glándulas suprarrenales y de allí para la producción de cortisol. Es de lo que me acuerdo. Sí, más o menos. Como que mezclaste un poquito con el de acá. Pero sí, efectivamente, a nivel de nuestro cerebro se lanza una señal que viaja hacia nuestra médula suprarrenal y se libera adrenalina y noradrenalina. Correcto. Y la adrenalina y noradrenalina van a viajar a todo nuestro cuerpo y van a generar toda la respuesta de la que habíamos platicado. ¿Te acuerdas más o menos qué síntomas?
Digo, ¿qué efectos físicos va a tener en nuestro cuerpo adrenalina y noradrenalina? Aceleración de la frecuencia cardíaca, Ajá. sudoración, Sí, tensión muscular. como para poder correr más rápido. ¿Qué otra cosa se acuerdan de Es los...? el regulador, ¿no? Todo eso cuando está fallando algo, cuando está complicándose, llega otro, el sistema mismo produce que haya un control para que eso no llegue a un caos. Sí, para que podamos sobrevivir, se da toda esa respuesta cuando hay algún estresor y la respuesta hace que podamos sobrevivir, ¿no? Decíamos, la adrenalina y noradrenalina como que prende el switch, viaja a todo el cuerpo y va a generar, por ejemplo, nos viene persiguiendo un asaltante en Tepito que viene corriendo, rápidamente se activa nuestro sistema, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca para que aumente la cantidad de sangre en nuestro cuerpo, se va hacia nuestros músculos para que podamos correr más rápido, ¿no? Provoca broncodilatación para que podamos respirar como que mejor y podamos correr más rápido. Va a provocar en nuestros ojos midriasis para que veamos a lo mejor un poquito más lejos o mejorar nuestra visión. Va a provocar que aumente nuestra presión arterial para que tengamos igual más flujo de sangre y además para que si tenemos alguna lesión no nos desangremos ahí a la mitad, ¿no? Va a provocar, habíamos dicho, que disminuyan las cosas que no son imperativas en ese momento, ¿no? Entonces a lo mejor disminuye la producción de algunas hormonas o va a evitar que nos dé hambre justo en ese momento, va a evitar que en ese momento nos den ganas de ir al baño como para que podamos escapar rápidamente, ¿sabes? Entonces afecta básicamente a todo nuestro cuerpo. Y decíamos que en el caso de un trastorno de ansiedad, esta respuesta no es nada más cuando te viene persiguiendo el asaltante, sino como que se descompone y nos quedamos como con esa respuesta constantemente, lo que puede generar un daño a nuestro organismo. Entonces imagínense, presión arterial todo el tiempo, nuestro corazón latiendo al máximo todo el tiempo, pues factor de riesgo para algún problema cardiovascular podría ser, ¿no? O sea, va a haber una respuesta excesiva del tono simpático, que es todo esto de adrenalina y noradrenalina. Ahora un poquito sobre neurobiología, lo platicamos en depresión. ¿Se acuerdan en depresión cuáles eran los principales neurotransmisores implicados? Serotonina, dopamina. Exactamente. Y noradrenalina, todos disminuidos, ¿no? En el caso de la ansiedad también va a estar implicada la serotonina, también la noradrenalina, pero además tenemos GABA y el cortisol. El cortisol dijimos que es la principal hormona, que justo la comentaste hace un momento, que se eleva en los casos de ansiedad, entonces el cortisol va a estar aumentado. Y el GABA es uno de los principales neurotransmisores inhibidores, entonces este va a estar disminuido. O sea, va a haber mucha más como activación. Y dijimos que nuestra neurobiología depende también de muchas cosas, ¿no? Depende de nuestros genes, depende de la herencia, depende de las experiencias que estamos viviendo en ese momento. Y lo que acaban de comentar también del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, sobre todo relacionado con el cortisol. El hipotálamo, breve repaso, libera CRH y este estimula la hipófisis anterior, que va a liberar la ACTH, que esta va a viajar hacia la sangre, va a las suprarrenales y en la corteza suprarrenal va a dar la producción de cortisol. Que el cortisol, cuando se encuentra elevado de forma crónica, que dijimos de forma aguda, nos echa la mano para todo, atención, concentración, para poder sobrevivir en ese momento. Pero cuando es de forma crónica, dijimos que puede provocar hipertensión, puede también provocar osteoporosis, puede provocar que las hormonas, que el sistema inmune baje. ¿Se acuerdan que lo platicamos también la primera vez? Dijimos que va a aumentar la cantidad de glucosa en sangre y disminuye la producción de insulina, entonces puede provocar resistencia a la insulina, o alguien diabético que tenga picos importantes de glucosa. Va a provocar que aumente colesterol, aumenten triglicéridos y, bueno, obviamente riesgo de infarto. Entonces va a alterar básicamente todo nuestro cuerpo y si es de forma crónica, pues no para bien, ¿no? Platicamos también de estos efectos del cortisol, que va a provocar que disminuya la neurogénesis, que disminuya la cantidad de dendritas que tenemos y que disminuya el volumen a nivel de los hipocampos. Y eso puede generar alteraciones en memoria y alteraciones en las capacidades cognitivas. Dijimos que cuando es de forma crónica, ¿no? Que puede ser neurotóxico, por decirlo de alguna manera. Además dijimos que el sistema se descompone, ¿no? Normalmente el cortisol le avisa a la hipófisis y al hipotálamo, oye, ya hay un chorro de cortisol, bájalo, ¿no? Y en el caso de la ansiedad, este sistema no está funcionando del todo bien, entonces el cortisol, aunque esté elevado, continúa la producción.
va a haber ahí va a haber un descontrol. Okay. Y bueno, ¿qué padecimientos relacionados con la ansiedad conocen ustedes? Trastorno de ansiedad generalizada. Lo platicó Caro. ¿Qué otros estuvieron platicando? Porque Caro les dijo varios. Agorafobia. También. Fobia social. Uh-huh. Una fobia específica. Fobia específica. ¿Qué otro se les ocurre? La de separación, ansiedad por separación. También. Muy bien. Pues creo que dijeron casi todos, ¿verdad? Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo. Antes era parte de los trastornos de ansiedad. Recuerden que hace no tanto, pero ya fue en 2013, o sea, sí, ya hace un ratito, salió el DSM-5 y hubo algunos cambios. Antes, dentro de los trastornos de ansiedad, teníamos los que tenemos ahorita y además el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. Pero ya lo sacaron y les dieron su propio apartado. El trastorno obsesivo compulsivo tiene su propio apartado y los trastornos por estrés tienen el suyo. Pero bueno, están de alguna forma relacionados también con ansiedad, entonces también es importante pues, acordarnos que existe, ¿no? Pero ahorita dentro del apartado de trastornos de ansiedad en el DSM-5 tenemos el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social y la agorafobia. Que antes no teníamos en los trastornos de ansiedad, no estaba incluido el mutismo selectivo, no estaba, ni tampoco estaba el trastorno de ansiedad de separación porque estaban dentro del apartado de niños, pero bueno, ahora los incluyeron acá, ¿sabes? Y la agorafobia estaba como lo podías utilizar para clasificar otros trastornos, pero no estaba como tal como un trastorno y ahora lo pusieron como tal como un trastorno, porque se dieron cuenta que puedes tener agorafobia sin tener, por ejemplo, un trastorno de pánico, ¿no? Muy bien, vamos a hablar primero un poquito sobre el trastorno de pánico, que ya lo platicó Caro. ¿Se acuerdan más o menos tips? ¿Cómo es el trastorno de pánico? ¿Qué síntomas pueden tener? ¿Alguna vez han tenido una crisis de ansiedad? Nunca. ¿Sí? ¿Cómo se siente una crisis de ansiedad? Crisis de angustia, crisis de pánico, como le quieran llamar. Con mucha desesperación, como la sensación de que no hay solución en ese momento. Los síntomas físicos que mencionábamos. Muchos síntomas físicos, ¿no? Distorsión cognitiva porque no te puedes concentrar ni en una cosa ni en otra. En nada porque te sientes pésimo en ese momento, ¿no? Dificultad para dormir. Para respirar, ¿sí? Sí. Habitualmente las crisis de angustia o las crisis de pánico es como un pico muy importante de ansiedad. O sea, puedes estar medio ansioso, pero la crisis es como un pico todavía más cañón de ansiedad, caracterizado por muchos síntomas físicos, todos los que ya platicamos. Duran poquito tiempo, más o menos, los pacientes reportan 5 minutos, 15 minutos, pero pueden ser media hora, incluso media hora. Y el paciente lo vive como si te fueras a morir. De hecho, habitualmente los pacientes no llegan con el psicólogo, llegan con el psiquiatra, llegan más bien a urgencias diciendo que se están infartando. Los toman su electro, están normales y los mandan a su casa en vez de mandarlos con nosotros, aunque deberían de mandarlos con nosotros. Porque decíamos que la ansiedad altera la percepción del tiempo y altera nuestra capacidad como para pensar de forma clara, ¿no? Entonces, aunque ya hayas tenido a lo mejor una crisis antes y ya sabes que no te vas a morir, que es solamente la ansiedad, vuelve otra vez el pensamiento de no, es que me voy a morir, seguro ahora sí va a ser un infarto. Y muy frecuentemente me toca gente con esto de miedo a perder el control o miedo a volverse loco, ¿no? Yo creo que es de los trastornos como más gachos porque se siente horrible tener una crisis de ansiedad. Es como algo como muy abrupto. Habían platicado esto de que puede desencadenar una crisis de angustia, puede ser de la nada. Incluso parte de los criterios es que la crisis no se desencadene por nada, pero a veces los pacientes sí pueden tener algún desencadenante. Por ejemplo, si tu primera crisis fue en tu casa solo, pues probablemente cuando estés en tu casa solo, otra vez empiezas a sentir como que te va a dar la crisis, ¿no? O muy frecuentemente gente que viaja en el transporte público o que van manejando, si tuvo una crisis ahí, tiene mucho miedo a que le vuelva a pasar ahí mismo, ¿no? También puede pasar que el trastorno de pánico se acompaña de agorafobia, que es miedo a que si sale de su casa o si va a algún lugar en específico vaya a tener una nueva crisis o se vaya a sentir mal y no haya nadie que lo pueda auxiliar. Entonces son pacientes que empiezan a aislarse, que dejan de salir de casa. Incluso hay quien acompañado puede salir, pero hay pacientes que ni siquiera acompañados o que no pueden estar solos en casi ningún lugar.
por mucho miedo a que le vaya a volver a pasar y no haya quien les pueda echar la mano. Y bueno, la prevalencia a lo largo de la vida va a ser de un 1 a un 4%, más frecuente en mujeres, 2 a 3 veces más frecuente que en los hombres, más frecuente en adultos jóvenes, aproximadamente 25 años, y un 91% tiene comorbilidad. Ya dijimos que es muy frecuente que la ansiedad acompañe a otros trastornos. Entonces probablemente alguien con trastorno de pánico tenga agorafobia, podría ser, o trastorno de ansiedad generalizada o depresión. Alguien que está súper ansioso, que se siente así de mal, que ya no puede salir de su casa, obviamente vas a empezar con un cuadro depresivo, ¿no? Ya no puedo ir a trabajar, ya no puedo ir a la escuela, factor de riesgo para que te deprimas, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento del trastorno de pánico, recuerden que las crisis, no por tener una sola crisis de ansiedad, una crisis de pánico, vas a tener trastorno de pánico. Tiene que ser algo más o menos constante, al menos 2 por semana debe de ser, ¿sabes? Entonces, si el paciente está teniendo un chorro de crisis, se siente pésimo, está empezando a disfuncionar, recuerden que en todos los trastornos es importante que el paciente disfuncione. Podemos considerar iniciar algún tratamiento. En cuanto a las terapias, funciona muy bien la terapia cognitiva, por lo que dijimos de que hay que tratar de trabajar sobre estos pensamientos negativos, enseñarle al paciente cómo manejar estos síntomas de ansiedad, aprender a respirar, aprender a relajarse. Cuando venga la crisis, tratar de pensar, ya sé que es un trastorno de angustia, ya sé que no me voy a morir, es la ansiedad, y tratar como de bajar un poquito. Recuerden que respirar frena toda esta respuesta de ansiedad, ¿no? Entonces la terapia le va a echar la mano un chorro al paciente, pero definitivamente también los medicamentos. De tratamiento podemos dar los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, sobre todo se ha visto que funciona la paroxetina, el citalopram, la sertralina. También podemos darle los duales, que podría ser la venlafaxina, y muy frecuentemente en este caso sí, lo acompañamos de alguna benzodiazepina. ¿Se acuerdan cuáles habíamos platicado que son las benzodiazepinas? Clonazepam, alprazolam, lorazepam, todas esas que acaban en pam, ¿no? Habíamos dicho que eso se deben de utilizar tiempos cortos, dosis bajas, por riesgo de dependencia para el paciente. Pero sí es importante que se lo demos, sobre todo si está teniendo crisis de ansiedad, porque recuerden que los antidepresivos tardan en hacer efecto un mes. Entonces no lo vas a dejar con crisis de angustia al pobre paciente un mes, que friega, se va a sentir pésimo y no va a regresar contigo, no le va a echar la mano. Entonces sí es importante darle, aunque sea de forma transitoria, un poquito de benzodiazepinas para que empiece a mejorar toda la sintomatología en lo que el antidepresivo empieza a hacer efecto. Entonces dijimos más o menos mantener el tratamiento 8 meses a 12 meses aprox, la benzodiazepina más o menos 1 a 2 meses. Y los pacientes se sienten muchísimo mejor. Yo sugiero, además, les digo, no quedarnos nada más con la terapia, sino también darle fármaco, porque a veces la terapia no va a ser suficiente para los pacientes. Y tampoco darle únicamente el fármaco, porque nos faltan todas las otras estrategias que sí le van a ayudar a los pacientes. Ok. Bueno, aquí lo tenemos otra vez. Entonces, un tratamiento multidisciplinario. Dijimos ir con el psicólogo, con el psiquiatra, además de los hábitos de vida saludable que dijimos, hacer ejercicio, tratar de comer bien, hábitos de sueño, tratar de darse sus tiempos para hacer ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, a lo mejor meditación, a lo mejor yoga, los medicamentos que dijimos y obviamente la psicoterapia, ¿no? ¿Dudas sobre el trastorno de pánico? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el trastorno de ansiedad generalizada, que ya lo platicó más o menos Caro. Recuérdenme qué les dijo Caro sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Todo se ve de manera negativa, o sea, todo lo que vemos desde nosotros como tenemos la ansiedad, todo nos parece catastrófico, todo va a salir mal, no le encontramos solución. Exacto. Todo eso va generalizando todo lo que nos acaba de mencionar, un trastorno a nivel corporal, orgánico, mental, emocional. Sí, el trastorno de ansiedad generalizada implica muy frecuentemente esos como pensamientos como muy catastróficos, pero sobre todo preocupaciones. O sea, estar constantemente preocupado, habíamos dicho, por todo. Dijo Caro,
que si las elecciones, que si el país, que si a mi mamá cómo le veo hoy en la mañana en el trabajo, y si mi hijo habrá llegado bien o no, y qué tal que cuando mi hijo crezca, etcétera, 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 y nuestra cabeza vuela con preocupaciones de todo tipo. Es estar preocupado de forma persistente y excesiva por situaciones a lo mejor triviales o por todo, y esta preocupación va a interferir con nuestras actividades. Si estás constantemente preocupado, pues vas a estar incluso a lo mejor irritable, ¿no? Llegas a tu casa preocupado por todo y tu mamá ¿cómo te fue? Y tú ¿qué? Déjame, ¿no? Constantemente irritable. En la escuela, por estar piensa en todas estas preocupaciones, con todas estas situaciones de ansiedad, pues mucha dificultad para concentrarte, para poner atención, va a bajar tu rendimiento escolar, a lo mejor no te va a ir tan bien en el examen aunque hayas estudiado, ¿no? Estar constantemente preocupado va a generar tensión muscular, y obviamente la tensión muscular y la preocupación puede generar mucha fatiga. O sea, estar constantemente preocupado, decíamos que genera un costo a nuestro cuerpo, ¿no? Nos vamos a sentir cansados, fatigados. Muy seguido los pacientes describen esta sensación de tengo los nervios de punta. No sé si alguna vez alguien les ha dicho eso, muy seguido lo dicen. Tiene que ver a lo mejor con esto de la ansiedad generalizada. Problemas de sueño, también lo platicaron hace ratito, ¿no? Dentro de los síntomas de ansiedad. Si estás constantemente preocupado y preocupado y preocupado, pues antes de dormir empiezas a pensar en todas esas preocupaciones, ¿no? Como que nuestra mente no puede descansar en ningún momento de estar piense y piense y piense. Entonces muy seguido van a tener insomnio inicial, pero puede ser cualquier tipo de insomnio. Además de otros síntomas físicos de ansiedad. ¿Qué otro síntoma físico de ansiedad se les ocurre? Los platicamos también en la primera sesión. Ya lo dijo Caro. Bruxismo, ¿no? Te destrozas las muelas, te rompes todas las tapas que ya tenías, dolor incluso de oído por estar con el bruxismo tan intenso, dolores de cabeza, también es muy frecuente cuando estamos muy preocupados, cefalea tensional. Habitualmente la cefalea tensional es más bien occipital, o se puede ir a toda la cabeza y puede durar muchas horas, son cefaleas de mucho tiempo de duración. La migraña no dura tanto, pero la cefalea tensional sí puede durar a veces horas o días, ¿no? De estar constantemente preocupado. Otro síntoma de ansiedad, morderse las uñas, taquicardia, sudoración. Decíamos que la ansiedad es como la enfermedad de las 1000 caras, ¿no? ¿Qué es la onicofagia? Morderse las uñas. Ah, ok. Un poquito de epidemiología sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Va a ser una prevalencia de un 3 a un 8% en un año, 8% a lo largo de la vida, más frecuente en mujeres como todos los que hemos dicho, 2 a 1, más frecuentemente se presenta en la adolescencia tardía o en el adulto joven. ¿Por qué será que se presenta más en la adolescencia tardía o en el adulto joven? ¿Qué hipótesis tendrían ustedes? Y es que yo pienso que hasta ese momento se diagnostica, porque hasta ese momento, bueno, es que conozco un caso de esa persona que hasta ese momento de la adolescencia se lo diagnosticaron, pero durante toda su infancia tuvo rasgos de ansiedad. Eso es muy frecuente, lo vemos mucho con los pacientes que le preguntas, oye, ¿desde cuándo eres tan preocupón? Toda la vida, desde que era chiquito, siempre todo me preocupaba, soy el más preocupón de mi casa. Entonces sí podría ser que a esa edad empiezan con el diagnóstico, le decimos que tardan un chorro en diagnosticarse, pero puede ser que empiecen mucho antes, ¿no? De estos niños muy seguido preocupados por todo, por la escuela, por la familia, que a veces decimos que los niños tienen como dificultad a lo mejor para expresar que se sienten preocupados, pero ves que el niño ya se empezó a arrancar las pestañas o las cejas, o que está todo el tiempo de malas, o a lo mejor que no quiere ir a la escuela o que no quiere jugar con sus compañeros. Podría ser que tengan un trastorno de ansiedad generalizada, les digo, desde la infancia. Muy seguido lo reportan los pacientes. ¿Y sí, esa es la razón por la que se detecta en la adolescencia? Pues podría ser. También recuerden que justo a la adolescencia tardía o el adulto joven hay cambios hormonales y cambios en el estilo de vida, ¿no? Entras a la universidad, ¿no? O estás terminando la prepa, entonces podría ser una mezcla pues de todo, ¿no? Los eventos ambientales, los cambios hormonales, y que empiezas a darte cuenta realmente de las emociones. Además, los estados de la exigencia del medio es mayor cuando entras a la universidad, entonces más riesgo de tener un trastorno de ansiedad, ¿no? También yo creo que a veces pasa, por ejemplo, que cuando estás en edades más tempranas no le puedes como poner nombre al síntoma. Entonces ya que creces y le puedes poner un nombre, pues a lo mejor podrías empezar a buscar atención, ¿no? O saber cómo con quién podrías ir. Y bueno, la ansiedad generalizada es uno de los más frecuentes que tiene comorbilidad, como los otros trastornos de ansiedad que habíamos dicho, ¿sí? En los niños, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar que tienen ansiedad? ¿O no se les diagnostica?
No, sí se les diagnostica, no hay una edad como tal, no hay un criterio de edad a partir del cual podamos diagnosticarlo. Y no hay criterios, por ejemplo, específicos para trastorno de ansiedad generalizada, no hay criterios específicos para niños. Estaría interesante como saber. Bueno, es que yo había leído que lo que podías observar como los síntomas desde los 4 o 5 años, pero justo como los niños no saben cómo qué están sintiendo o qué es la tristeza y demás, pues se puede como diagnosticar hasta los 8 años, pero no, o sea, no lo he visto así como por ejemplo en el DSM. Sí, no, como tal. Por eso me surgió la duda. Sí, como tal no hay como alguna edad de corte, pero decíamos pues estar como al pendiente más bien de otros síntomas, ¿no? No que el niño te diga es que estoy muy preocupado o estoy muy ansioso, pero a lo mejor sí, si ves estos cambios en el comportamiento o que se muerde las uñas o síntomas físicos, por ejemplo, dolor de estómago, dolores de cabeza, a veces los niños somatizan un poquito más, ¿no? Que lo mismo pasa había dicho Caro, ¿no? Por ejemplo, gente que no puede expresar las emociones, ¿no? Decíamos un hombre responsable de un chorro de cosas que tiene que ser como el puerto de la casa, pues a lo mejor no va a decir que está ansioso, ¿no? Sino va a empezar con, es que ya me dio vitiligo y ahora tengo dermatitis atópica y ahora me duele, bla, 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 como más síntomas físicos. Igual, por ejemplo, en las sociedades en donde no se permite expresar mucho las emociones, por ejemplo, en Japón, ¿no? Que no está como tan bien visto sentirte ansioso o sentirte triste, empiezan con muchos síntomas físicos. Y los niños igual, entonces hay que estar como muy al pendiente de estos síntomas diferentes o atípicos en los niños, ¿no? De comorbilidad decíamos que es de los trastornos que tienen más comorbilidad. Dijimos, todos los trastornos de ansiedad suelen tener comorbilidad. Más frecuentemente con fobia social. Ya les platicó un poquito Caro qué es la fobia social, ¿se acuerdan más o menos? Sí, el temor a hacer alguna presentación o a relacionarse con los compañeros, a tener que hablar en público. Exactamente. Lo más frecuente que vemos justamente pasar a exponer, pero también puede ser ir a fiestas, hablar con personas nuevas, comer en público, etcétera, 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 ¿no? Y hay personas que no les genera tanta disfunción, a lo mejor si es una fobia social específica, a lo mejor exponer no hay tanto problemas, pero si ya es una fobia social generalizada, sí disfuncionan mucho más y tienen mucha dificultad para hacer sus actividades cotidianas. Entonces, más frecuente comorbilidad con fobia social, fobia específica, trastorno de angustia, que es el que acabamos de ver hace ratito, y con depresión. Y vean, hasta el 90% de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada van a tener otro trastorno, o sea, muchísimo. Como con los otros trastornos de ansiedad que platicamos, es multifactorial, ¿no? Influye lo biológico, habíamos hablado de los cambios en los neurotransmisores, sobre todo GABA, que están disminuido, y cambios en la serotonina. En cuanto a lo genético, habíamos dicho que lo más importante en lo genético, o lo que más nos ayuda a saber si esto tiene un trasfondo genético o no, estudios de gemelos, más importante, estudios gemelos idénticos separados al nacimiento, que decimos que es complicado, ¿no? Pero bueno, en el caso de gemelos idénticos, o sea, monocigotos, van a tener un 50% de concordancia, y en disigóticos un 15 o un 25%, entonces definitivo los genes tienen algo que ver ahí, ¿no? El 25% de los familiares de primer grado de un paciente con trastorno de ansiedad van a tener también algún otro trastorno de ansiedad relacionado con el trastorno de ansiedad generalizada. Y en cuanto a los aspectos psicosociales, influye un poco, habíamos hablado sobre esto de la crianza, ¿no? Como los estilos, a lo mejor si tus papás son a lo mejor muy protectores o muy preocupones, o tu mamá tiene un trastorno de ansiedad, no solo por lo genético, sino también por lo aprendido, puedes tú tener un trastorno de ansiedad, ¿no? También influye en de qué manera percibes el ambiente que te rodea, o sea, personas que tienen como una visión más negativa del ambiente, una visión a lo mejor más catastrófica, o de que el mundo es más peligroso, tienen más riesgo de tener un trastorno de ansiedad, o personas que tienen dificultades para adaptarse o para afrontar las situaciones, también pueden tener un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, básicamente decimos un trastorno bastante complejo, ¿no? Y bueno, importante, como en depresión, que lo platicamos un poquito, nuestra principal herramienta diagnóstica, la entrevista, exactamente, hacer una muy buena historia clínica, una muy buena entrevista con el paciente. Habíamos hablado de ficha de identificación, más frecuente en mujeres, entonces si nos llega una mujer
adulto, joven, factor de riesgo para depresión o para ansiedad, ¿no? Valorar el padecimiento actual, desde cuando empezó con los síntomas. Decíamos que muy seguido los pacientes con trastorno de ansiedad no empezaron apenas, sino a lo mejor desde la infancia. Decíamos muy seguido de yo siempre más preocupante en la clase, en mi casa todos ya saben que yo soy el que se preocupa por todo. Entonces, preguntar un poquito desde cuándo empezó y las características que ha tenido. ¿Se ha tomado medicamentos antes? ¿Se ha recibido psicoterapias? ¿Si le han hecho estudios de laboratorio previos? ¿O si padece alguna otra enfermedad? Importante en caso de comorbilidades, sobre todo para ansiedad, hipertiroidismo. Habíamos dicho que si el paciente le está fallando su dosis de hormona tiroidea, puede ser que tenga un trastorno de ansiedad, o pacientes que tienen las hormonas de la tiroides muy altas y todavía no empiezan a recibir tratamiento pueden tener incluso crisis de angustia. También es importante preguntar sobre las sustancias que pueden generar ansiedad. ¿Cómo qué sustancias se les ocurre que pueden generar ansiedad? En cuanto a drogas, Cannabis. la marihuana, principal efecto adverso, crisis de angustia. El alcohol podría ser, ¿no? Pero decíamos que más frecuentemente baja el ánimo. LSD, todas las anfetaminas, en general, estimulantes pueden provocar ansiedad. LSD más bien puede provocarnos alucinaciones, entonces a lo mejor trastorno psicótico. Pero bueno, a lo mejor estas ideas paranoides podrían generar ansiedad y podría ser que también te dé ansiedad, ¿no? Cocaína o un síndrome de abstinencia también puede generar ansiedad. Abstinencia de alcohol puede generar síntomas de ansiedad. Entonces es súper importante, más porque dijimos que pueden ser pacientes jóvenes, preguntar siempre sobre sustancias. Estas sustancias son las que se llaman psicotrópicos. ¿Cuáles sustancias? Las que acabamos de mencionar. Las anfetaminas. LSD. Ajá. Sí, LSD sí. Importante, no solo en depresión, sino también en ansiedad, evaluar riesgos, ¿no? Si el paciente, hay pacientes, dijimos que tienen autolesiones que se cortan con la finalidad de modular emociones, entonces podría ser alguien que cuando se siente muy ansioso se corta. Entonces siempre preguntarlo, ¿no? Preguntar también ideación suicida, preguntar síntomas psicóticos y bueno, evaluar si el juicio está dentro o fuera de la realidad. Hacer el exploración